Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado, cómo no, una semana más y siempre encantado al lado de tu presencia, de tu divina presencia. Santo Dios, estoy ya emanando aquí un halo de divinidad increíble. Solo te falta levitar. Sí, totalmente. Bueno, pero dices bien hallado y vamos a hablar de un sitio que todavía no ha sido hallado. Sí, exactamente. Sabes que nos gustan los sitios desconocidos que están aún por descubrir. Ya dedicamos un cronovisor a Paititi y este sigue un poco los mismos derroteros, aunque con otras circunstancias, otras variantes, porque la ciudad de los Césares, otra palanda, luego te diré la cantidad de nombres que tiene esta mítica ciudad, pues se basa en varios acontecimientos que es muy llamativo, porque forma parte de ese imaginario americano que a día de hoy sigue dando mucho que hablar, pero que forma parte de acontecimientos históricos que luego se transforman en leyendas y en mitos, que luego se transforma en fantásticas utopías, ¿sabes? Donde la gente quiere ir allí a vivir porque se considera que es una especie de lugar idílico donde nadie muere, y luego ya en el siglo XX se convierte en materia de ficción novelesca. Así que va sufriendo todo este tipo de pautas, de transformaciones interesantísimo, porque de la ciudad de los Césares a día de hoy se sigue hablando y a día de hoy, curioso, se sigue buscando. Es lo que lo convierte en algo interesante, ¿no? Y que, como decías ahora, bueno, nos adentraremos con ello y lo iremos viendo casi in situ. Es un mito que se va amoldando a los tiempos, a las nuevas realidades de cada momento, ¿no? Y es lo que le da ese elemento tan interesante. Bueno, sí, cuéntame. No, te decía por eso, porque dentro de las muchas descripciones que se han ido transmitiendo, pues imagínate, ¿no? Al hablar de una ciudad que estaría en alguna zona de la Patagonia, ¿no? Entre Chile y Argentina, pues se habla de todo, ¿no? Y eso es lo que ha ido incrementando el mito como lugar utópico, porque se hablaba de que es una sociedad donde nadie muere, donde no hay enfermedades, donde las casas están construidas con oro, aparte de una piedra labrada, donde lo que habitan son seres blancos, incluso hay un rey blanco, que habitan con sombreros, con capa. Claro, todo este tipo de cosas es lo que ha hecho que se haya alimentado una fantasía y que a día de hoy esa descripción, ya digo, lejos de haber desaparecido, se ha convertido pues en leyendas, en cuentos de niños, en lugares donde tú tienes que buscarlo para que tus sueños se cumplan, donde incluso se ubica la fuente de la eterna juventud, donde se dice que está la Nueva Jerusalén, tantas y tantas cosas. Pero claro, en busca de esa ciudad mítica sirvió para que se encontraran ciudades mucho más reales, como puede ser, por ejemplo, La Rioja en Argentina, Jujuy o el lago Nahuel Huapi. Es decir, que una vez más, en busca del dorado, en este caso en busca de la ciudad de los Césares, se convirtió en una búsqueda real donde se fueron fundando ciudades, ahora que tienen una trascendencia totalmente real, pero que todo fue en busca de esa especie de zanahoria, ese mito que la ciudad de los Césares, y luego te comentaré por qué se llama la ciudad de los Césares, pues propició en la imaginación de aventureros, de misioneros, de piratas y de todo aquel que quisiera enriquecerse por la vía rápida. Bueno, pues lo que decíamos, vamos a adentrarnos en ese mundo irreal y al mismo tiempo real y mágico de la ciudad de los Césares. Aquí tenemos el teclado de nuestro cronovisor, Jesús Callejo, crononauta. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 9 de marzo de 1914. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Podríamos esperar, ¿no?, una fecha más antigua, Jesús, pero me has traído hace apenas 100 años. Sí, ¿Dónde sí. estamos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Ya verás por qué te he traído aquí. Bueno, pues estamos en un lunes, en un momento muy importante para este caballero con bigote que estamos viendo, que se llama Alejandro Bello Silva. Pues estamos en Lo Espejo, en el aeródromo de Santiago de Chile, y desde Lo Espejo está, bueno, pues despegando este pionero de la aviación chilena, porque fíjate que estamos hablando de 1914.
y bueno, pues está despegando una misión rutinaria, sin más, pero encuentra una densa niebla, una niebla muy espesa, que hace que se pierda, que se vaya perdiendo, a pesar de que él tiene combustible para 4 horas, pero al final los sistemas de comunicación empiezan a fallar, se adentra en la cordillera de los Andes y ahí se pierde absolutamente todo su rastro. La búsqueda del teniente Alejandro Bello empieza desde ese momento. Fíjate que estamos hablando de una cosa que dice, bueno, ¿qué tendrá esto que ver con la ciudad de los Césares? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque estamos en un momento clave de un personaje muy célebre en lo que es Chile, que es Alejandro Bello, y que ha desaparecido. Pero es que a día de hoy, después de todas las búsquedas que se hicieron, no ha aparecido para nada. Ni su aeroplano, ni sus restos, ni el fuselaje, ni absolutamente nada. Bueno, pues ahí queda la historia. Bueno, queda la historia que incluso en la cultura popular de Chile se dice que hay una expresión muy conocida que se dice que estás más perdido que el teniente Bello, es decir, que se utiliza para referirse a las personas que están muy distraídas o sencillamente que se han perdido en el camino. O sea, te lo digo para que veas un poco la trascendencia de este personaje histórico. Bueno, pues ahí queda la historia. Se han hecho muchas expediciones, te puedes imaginar, a lo largo del siglo XX y no se ha encontrado rastro alguno y solo se sabe que en alguna zona de los Andes se perdió. Pero unos años más tarde, y estamos aquí hablando ni más ni menos que del año 1954, se publica una novela, perdón, del año 1945, se publica una novela, la única novela de Hugo Silva. Este era un periodista chileno, solo escribe una novela, pero tan bien adaptada, tan bien escrita, que se convierte en un texto obligado en los colegios y en los institutos de Chile. Esta novela se titula, curioso el título también porque es muy significativo porque es uno de los nombres que se le da a la ciudad de los Césares, ni más ni menos que Pachapulay. Pachapulay, que hasta ese momento nadie conocía la existencia de Pachapulay, sí se asocia a la ciudad de los Césares. Y lo que cuenta este escritor chileno es que, ojo, Alejandro Bello no murió. Es verdad que se perdió, es verdad que llegó a un lugar desconocido más allá de la cordillera de los Andes y que en este lugar desconocido se encuentra con otro personaje, una especie de bandido que semanas antes había asaltado el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, y entre los dos empiezan a recorrer su territorio, un territorio totalmente perdido porque no sabían dónde estaban, y llegan a Pachapulay. Pachapulay, que en quechua significa mundo viejo, pues es ni más ni menos que los habitantes de la mítica ciudad de los Césares. Entonces allí se dan cuenta de que, por ejemplo, en la torre que tienen del castillo ondea la bandera de Castilla y León, que son soldados que visten a la vieja usanza del siglo XVII, que no tienen pólvora y por lo tanto las armas son inservibles, no las pueden utilizar porque no saben cómo hacer la pólvora. Entonces, bueno, recrea toda una situación donde Alejandro Bello es uno de los protagonistas. Además, claro, no les entiende prácticamente porque hablan un lenguaje muy arcaico y los habitantes de esta ciudad de Pachapulay pues también les consideran como una especie de magos, de hechiceros o de demonios porque no entienden muy bien qué pintan estos dos personajes allí. Bueno, pues esta novela de 1945 es lo que reaviva el mito de la ciudad de los Césares. Jesús, estás hablando de una realidad, lo decías también antes en la introducción. El mito que se genera es curioso, ¿no? Porque este tipo de tradiciones, muchas de ellas nacen con la llegada de los españoles a finales del siglo XV, comienzos del XVI, empiezan a correr rumores tanto en un lugar de América como en otro de estos tesoros. Es parecido a las leyendas que tenemos nosotros en España, ¿no? De la cueva de la reina Mora, de la princesa Mora, donde siempre se dice que hay tesoros, y sin embargo parece que la ciudad de los Césares, este lugar mítico, este lugar ensoñado, parece que tiene más peso en la época colonial actual que en la época de la conquista, ¿no? Sí, tuvo mucho peso en la época de la conquista, porque imagínate, si alguien hablaba de una ciudad llena de oro, de riquezas, pues allí que ibas, ¿no? Pero es cierto que no solo se queda en el siglo XVI, en la época de la conquista, tanto de territorios chilenos como argentinos, sino que se va prodigando en expediciones a partir del 17 y del 18. En el 19 también, pero ya menos, y en el 20 es donde ya se transforma el mito y se convierte en novela, como esta que te acabo de decir de Pachapulay. Por eso, un poco lo de Alejandro Bello, es decir, Alejandro Bello no murió, sino que vive todavía idílicamente en este sitio. Claro, esto es lo que a mí me interesa de esta ciudad de los Césares, que por otra parte, pues un poco se corresponde con otras ciudades míticas y legendarias y perdidas en América. Por citarte dos ejemplos, de América del Norte se podría hablar de las 7 ciudades de Cíbola, aquella que fue buscando Francisco
Francisco Vázquez de Sí. Coronado, o también de la Gran Quivira, es decir, que fueron lugares que se iban buscando, al igual que la Fuente de la Eterna Juventud, que es lo que hizo Ponce de León. Pero si nos vamos a Mesoamérica o al sur de América, pues está también el mito de las Amazonas, el mito del Dorado, el mito del Gran Paititi, el mito de Acacor, por ejemplo, en Brasil, y solo te pongo unos cuantos ejemplos. Es decir, que en el fondo la ciudad de los Césares sigue un poco la estela, sigue la saga de esas ciudades míticas que en Europa ya se hablaba, como Hiperbórea, o como Lyonés, o como Avalón, por ejemplo, o Avalon, que sería la ciudad donde todavía estaría el rey Arturo, o como Agartha o Shambhala si nos vamos al extremo oriente. Bueno, pues aquí tenemos la ciudad de los Césares, es decir, con todos los aditamentos, con todos los ingredientes, con toda la fascinación que tiene una ciudad perdida y que todavía se supone que en algún lugar de los Andes estaría por ahí, además en medio de un lago, porque esas son las descripciones que se hacen. Estaría en un lago, ojo, protegida por un puente levadizo, protegida por artillería, claro, gracias a la novela sabemos que no tienen pólvora, por lo tanto no sirve de nada la artillería. No, para nada. Pero bueno, pero estaría ahí protegida. Y que expediciones tanto de misioneros como de aventureros pues han intentado acercarse a ella. No lo han conseguido, evidentemente, y eso ha generado muchísimas leyendas. Claro, la pregunta, Nacho, ¿por qué la ciudad de los Césares? ¿Por qué se llama así? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón del nombre? Bueno, pues aquí nos tenemos que ir a las referencias históricas que te decía. Ya sabes que toda buena leyenda tiene que tener un sustento real. Bueno, hay varias circunstancias que se suman, ¿no?, a esta especie de arquetipo de ciudad mítica. Pero la primera es la expedición que se hace en 1529, la expedición que hace Sebastián Caboto al Río de la Plata. Y bueno, pues el territorio es muy extenso, entonces a uno de sus capitanes, a Francisco César, le encomienda que parta hacia un territorio desconocido que está al oeste, y entonces el capitán Francisco César, junto con 14 hombres, pues allá que va. Se pierde un poco su pista y al cabo de 3 meses regresa. Se supone que está explorando zonas de los Andes o bien de la Sierra de Córdoba. El hecho es que a los 3 meses regresa y regresa diezmado. Regresa él con 6 hombres. Solo 7, pues en fin, con los ojos así ensangrentados y lleno de desgarrones por todos los sitios, contando que han estado en una ciudad increíble, preciosa, fantástica, llena de oro, llena de plata, y que había incluso ovejas del Perú. Claro, las ovejas del Perú hoy sabemos que eran llamas, entonces no las llamaban así, llamas. Claro, eso sirvió para que alimentara la fantasía. Claro, no fueron capaces luego de encontrar esa ciudad. Entonces, desde ese momento, y aquí viene un poco el topónimo, desde ese momento la empiezan a llamar la ciudad de César, o bien la ciudad de los Césares, ya se hace en plural, ¿no? Pero hace referencia a esta pequeña expedición que hizo Francisco César. Y de ese momento, lo de César, pues ahí se queda. En el fondo lo que iban buscando era Ofir. Era un poco la ciudad mítica de la Biblia, que estaba llena de oro, pero claro, no encuentran Ofir, las leyendas les van transmitiendo este tipo de expediciones y sobre todo con los indígenas que se van encontrando, y los de César, o la ciudad de los Césares, desde 1529 se convierte en referencia. Y ojo, a partir de ahí, distintos naufragios y distintas, en fin, expediciones que se van perdiendo alimentan la población de esa ciudad de los Césares. La ciudad de los Césares. Población que el espíritu visionario de la época del descubrimiento de América supuso existir en un valle del interior de los Andes hacia el este de la ciudad de Osorno, o por la parte oriental de los lagos de Puyehue y Ranco. Dábase a esta imaginaria ciudad edificios con techos de plata, iglesias y torres de jaspe, y campanas de oro, y cuyos habitantes, retraídos de todo trato exterior, poseían cuanto se imaginaba de deleitable. La existimación de esta maravilla de esplendor y opulencia hizo se promoviesen expediciones en su busca, a la manera de las que emprendieron Gonzalo Pizarro, Pedro de Ordaz, Francisco de Orellana y el inglés Walterio Raleigh, para descubrir el famoso Dorado, ese país de oro que el visionario Juan Martínez aseguraba existir en los valles del Amazonas. Jesús, acabamos de escuchar esa descripción, esa primera parte. Luego ahondaremos un poco más en ese texto de ese diccionario geográfico de la República de Chile del año 1899 de Francisco Solano. Estamos finales del siglo XIX, una época en donde esta ciudad de los Césares tuvo un predicamento especial, ¿no? Escuchándote antes y quizás también por la historia de
de Alejandro Bello, que se perdió intentando buscar esta ciudad. Me recordaba un poco también a la vida del coronel Fawcett, ¿no? Y esa mítica ciudad de Zeta. Es un continente tan increíble, tan grandioso, tan apasionante. Yo apenas conozco un poquito de Uruguay, de Brasil, de Argentina. Me quedan todavía muchísimas cosas por conocer, y mandamos un beso muy grande a todos los amigos que nos siguen desde allí, aquí en Ser Historia, que da juego, ¿no? Da juego a este tipo de leyendas y de mitos que imaginamos siempre con un trasfondo de realidad que luego se ha exagerado, ¿no? Seguramente que el capitán César estuvo en una ciudad quizás no tan exuberante, ¿no? Como luego se la pudo describir, pero siempre hay un pozo de verdad en todas estas leyendas, ¿no? Sí, claro, eso es lo que retroalimenta el mito. Fíjate que desde aquí mandamos un caluroso y cariñoso saludo a nuestro querido Pablo Villarrubia, que como bien sabes, sí, él ha investigado muchísimas de esas ciudades perdidas en Sudamérica, y en concreto en Brasil, en su tierra natal, pero también en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. Y es cierto que en todas estas naciones siempre hay un referente a alguna de esas ciudades míticas perdidas. También es cierto que la ciudad de los Césares se lleva, en fin, todas las papeletas en un premio, ¿no? En un sorteo, porque es la que más ha aglutinado todo tipo de chismes, de rumores y, por supuesto, de relatos fantaseados y de novelas. Claro, ¿por qué es tan interesante? ¿Por qué a día de hoy se sigue hablando de la ciudad de los Césares? Bueno, evidentemente porque, como te decía, una cosa es la expedición que hizo Francisco César, que ahí se queda, y otras son las distintas expediciones posteriores. Sabes que es una zona, sobre todo el Estrecho de Magallanes, que sufrieron muchísimos naufragios en aquella época. Entonces, ¿qué ocurría con los supervivientes de nuestros naufragios? Pues bueno, muchas veces decían, o bien que se habían unido con las indígenas o los indígenas de allí, de la zona, o bien sencillamente pues que habían muerto poco a poco de inanición. Pero claro, una especie de fantasía para considerar que seguían vivos es que, oye, habían ido a esta ciudad de los Césares, que la habían encontrado por lo que fuera, porque a lo mejor eran puros de corazón, porque ya sabes que la ciudad de los Césares también tiene esa parte espiritual. No llega a cualquiera, tiene que ser alguien merecedor, ¿no? Porque para eso no mueres nunca, no tienes enfermedades, en fin, hay como una especie de corriente salvífica a aquellos que llegan a la ciudad de los Césares, que es algo parecido a lo que ocurre también con Agartha o con Zambala, con la hermandad de los hombres son blancos. Ciudades casi iniciáticas, ¿no? Como en donde solamente puedes acceder después de haber llevado un camino casi de beatificación, ¿no? Y en el sentido de la iniciación, ¿no? que procede detrás de este viaje, ¿no? El Camino de Santiago, lo hemos comentado en muchas ocasiones, es un camino de conocimiento, de aprendizaje, donde la meta al final puede ser esta ciudad, que puede ser una ciudad física o una ciudad del alma, ¿no? Claro, es un poco lo que se describe en la famosa novela del Shangri-La, ¿no? Que en el fondo lo hace referencia a Zambala. Es decir, el que llega tiene que llegar en las mejores condiciones y cuidado. Y otra cosa es que te admitan, y solo te admiten si realmente tienes esos valores que se propugnan en esta ciudad mítica. Bueno, pues ahí entra otro de esos elementos históricos que retroalimentó también el mito, que es en 1540 el naufragio del obispo de Plasencia. Está en la travesía de las Molucas y bueno, para eso tiene que entrar por el Estrecho de Magallanes, y mira tú por dónde, pues hay uno de los barcos, la Capitana, con 150 personas, pues se quedan varados y se refugian en tierra adentro a la espera de un rescate. Bueno, pues estos 150 supervivientes del naufragio del obispo de Plasencia formarían parte también de esa población de la ciudad de los Césares. Entonces, claro, imagínate, estamos hablando de soldados españoles blancos, por eso siempre se dice, ¿no? que son blancos, que además el que los gobierna, el que los dirige es un rey blanco, que visten con sombreros, que tienen los símbolos un poco del reino de Castilla y de León, pues ves, van cuadrando cosas, y además son católicos. Ojo, luego hubo una utopía que también se asoció a una utopía holandesa que se asocia a la ciudad de los Césares, donde los habitantes eran protestantes, claro, y no admitían a católicos. Entonces, eso fue una utopía ya del siglo XVIII. Sí, pero para que veas cómo la utilizaron también como referencia, totalmente, ¿no? Para decir, cuidado, que allí está, solo hay protestantes y además viven muy bien. Y a finales, por decirte otro dato histórico también que alimentó el mito, a finales del siglo XVI, en 1599, hay una revuelta araucana, una revuelta de mapuches, y lo que hace es que van destruyendo las principales poblaciones del sur de Chile, ¿no? de las colonias que habían creado los españoles. Y una de esas ciudades era Osorno. Entonces, bueno, los refugiados de Osorno
tienen que irse y levantan una ciudad, también una ciudad mítica en medio de un lago, que sería esta ciudad de los Césares osornenses, sería una variante, como ves, ¿no? Y otros se fueron a la isla de Chiloé, pero lo de los osornenses también genera una ciudad de los Césares. ¿Qué quiero decir con esto, Nacho? Que no estamos hablando de una sola ciudad. Esto pasa como el Dorado. Sabes que el Dorado se fue buscando, por ejemplo, en Colombia, se fue buscando en Perú, se fue buscando en las Amazonas. De hecho, en Colombia, en la laguna de Guatavita, donde yo estuve, por cierto, en una de mis viajes, y la laguna era porque se hacían ceremonias, ¿no?, de los indígenas donde se le insuflaba pepitas de oro y eso es lo que iba sumiéndose en el fondo del lago de la laguna de Guatavita, y por eso decían que era el Dorado. Bueno, pues ocurre lo mismo con esto. ¿Qué pasa? Que estaríamos hablando como mínimo de 4 ciudades que tendrían este nombre de la ciudad de los Césares. Por una parte, en la costa del Pacífico, cerca de la ciudad de Osorno, al sur de Chile, esto que te acabo de comentar. Por otra parte, la cordillera de los Andes, que sería esta que supuestamente vio el capitán Francisco César. La otra sería en el Fuerte Argentino, que ahora te cuento también una historia curiosa porque lo relaciona con los templarios y con el Santo Grial. Y por otra parte, y esto además lo aprendí en un artículo que publicó Pablo Villarrubia, dice que estaría en las ruinas de Pucará, de Tilcara, al norte de Argentina, a unos 2.500 metros de altitud, entre las montañas andinas, que allí consideran que sería también otra de las ubicaciones posibles de esta ciudad de los Césares. Bueno, pues claro, con esto es muy difícil encontrarla, porque si ya hablamos de 4 ubicaciones como mínimo, que son estas que te acabo de comentar, unas en la zona del Pacífico y otras en la zona del Atlántico, en función, si lo buscamos pues en la Patagonia argentina o lo buscamos en la Patagonia chilena, pues esto cada vez lo hace mucho más complicado todo, ¿no? Y para colmo, para liarla un poco más, que es lo que te quería decir, Nacho, dicen que allí estuvieron los templarios a partir del siglo XIV, es decir, cuando se disuelve la orden. Sabes que se disuelve en 1312, entonces bueno, hay una diáspora, y algunos dicen que fue a Argentina, lo cual dice que no debe extrañar porque los viajes que hacían los templarios a América eran bastante frecuentes. Son teorías que se han barajado con bastante profusión que no voy a contar ahora. Y una de las cosas que se llevaron los templarios fue el Santo Grial. Por lo tanto, en este Fuente Argentino o fuerte abandonado, que estaría en el Golfo de San Matías, en la provincia del Río Negro, a unos 41 grados de latitud sur, ahí es donde dice que estaría una de esas ciudades de los Césares, y en su época, ni más ni menos que los templarios custodiando el Santo Grial. Toma leña. La primera tentativa formal en busca de los Césares se hizo en 1638 por Jerónimo Luis de Cabrera, gobernador de Tucumán, siguiéndose a esta otras igualmente ineficaces. Volvieron a renovarse con la Real Cédula de 18 de mayo de 1716, dirigida a este efecto al presidente de Chile, acompañada de un derrotero de un tal Díaz de Rojas, y mediante otras instrucciones posteriores de España y del Perú. Pero, aunque bastaba para disipar esa extraña alucinación el mal éxito de las diligencias practicadas, sin embargo, los informes recogidos bajo el gobierno de Jáuregui por el comisario de indios en Valdivia, don Ignacio de Pinuer, que confirmaban la existencia de una gran ciudad en la inmediación de Ranco, y un curioso dictamen de 31 de julio de 1782 del fiscal de Santiago, Pérez Uriondo, condujeron todavía a despachar una expedición hacia ese lago, y llevaron al padre Menéndez y a Francisco Delgado a intentar otras en 1783 y 1785, con lo que vino a disiparse el emballamiento en el que la idea de la ciudad encantada tenía aún a personas no vulgares de Chile y del Perú. Escuchamos un nuevo fragmento de esa entrada del Diccionario Geográfico de la República de Chile del año 1899, una obra de Francisco Solano, en donde Jesús Callejo, crononauta, nos daban ubicaciones y la búsqueda, ¿no? Porque decías que bien podría ser no solo una ciudad, esta ciudad de los Césares, sino varias ciudades, ¿no? O que muchas leyendas al final se vayan solapando, que eso lo hemos visto en otros lugares del planeta y mucho más en América, ¿no? Y sobre todo la idea, ¿no?, de que cuando se busca una ciudad en América por la época de la conquista de los españoles, siempre se piensa en esos espacios en donde brillaron culturas como la Inca, los
los mayas, los aztecas, y vamos quizás un poco más al norte, ¿no? del continente, mejor dicho, de esa América del Sur, una zona más al norte de América del Sur, pero por ejemplo mucha gente desconoce, ¿no? Y queremos desde aquí lanzar el llamamiento, ¿no? Y sobre todo la idea de que hay que darlo más a conocer. Los incas estuvieron en una extensión muy grande de lo que hoy es Argentina también, ¿no? Y fueron grandes seguidores de esa cultura tan ancestral, y por desgracia pues está un poco olvidado, ¿no? Siempre que hablamos de los incas pensamos en Perú, pero no, los incas estuvieron en Perú, Argentina y en muchos otros sitios, ¿no? Y quizás todo ello es lo que hace que este tipo de leyendas, este tipo de historias pues vayan trascendiendo hacia lugares, ¿no? No tan familiarizados con los grandes descubrimientos arqueológicos, podríamos hacerlo así. Sí, claro, tienes totalmente razón. Lo que pasa es que aquí, fíjate, a diferencia de Paititi, que siempre se habla, y las variantes de Paititi, que siempre se habla de que es esa ciudad perdida inca, es decir, cuando al final pues Pizarro llega allí, pues claro, pues mucha gente se tuvieron que refugiar con sus tesoros en distintas ciudades, ¿no? Ahí se habla un poco pues, de Machu Picchu, de Vilcabamba y de tantos, pero siempre se habla de esa ciudad perdida de los incas. En el caso de la ciudad de los Césares se habla de una ciudad creada por conquistadores españoles que o bien fueron buscando fortuna o bien entraron en un naufragio, o una mezcla de las dos cosas, es decir, de conquistadores españoles que vieron una ciudad pues poderosa, con muchas riquezas, y al final se acabaron fundiendo a las poblaciones, ¿no? Que crearon pues todo un linaje, toda una dinastía. Vale, pero no se habla tanto de los incas, incluso se habla más de colonos que Pedro Sarmiento, por ejemplo, fue dejando en el Estrecho de Magallanes. Entonces, bueno, pues se tuvieron que buscarse la vida y crearon esta ciudad. Entonces, claro, por eso es tan rica y tan variada, porque hay muchísimos elementos que confluyen, y no solo se convierte en un mito colonial, porque podríamos decir, bueno, pues vale, tiene que ver un poco pues con distintas colonias que se fueron creando. No, es un mito que adquirió vida propia, sobre todo a partir del siglo XVII, y sobre todo con las expediciones que hicieron, por ejemplo, los jesuitas. Ya sabes que los jesuitas estaban metidos en todos los fregados, no solo ya en las famosas misiones jesuíticas de Paraguay, sino que, por ejemplo, uno de los padres jesuitas, que era Nicolás Mascardi, pues la buscó la ciudad de los Césares, donde él creía que estaba. ¿Y dónde él pensaba que estaba? Ni más ni menos que cerca de Nahuel Huapi, de este lago glaciar que está en los Andes, que por cierto, sabes que este lago tiene también su Nessie. Se habla de Nahuelito, también se habla de sí, una especie de plesiosaurio, en fin, de bestia lacustre que todavía está dando mucho que hablar por aquella zona. Bueno, pues el padre Mascardi, este jesuita, va entregando cartas a distintos poblados cerca del lago, cartas en español, para que, si saben de la ubicación donde está la ciudad de los Césares, que se la hagan pasar, porque saben que está habitado por españoles que conocerían el lenguaje castellano. Nada, él no encuentra nada absolutamente, pero sí encuentra, lo que te puedes imaginar, informaciones contradictorias. De hecho, él piensa que estarían en el sur del lago Huapi, y llega un momento que uno de esos indios, uno de los indígenas, le entrega una carta que le habla de un cacique. El cacique se llamaba Molicurá. Bueno, pues al final investiga quién es este cacique Molicurá, pensando que tiene algo que ver con la ciudad de los Césares, y nada más lejos de la realidad. Hacía referencia a un lugar poblado, pero de tribus dispersas, es decir, que no tenía para nada que ver con esto. Claro, le iba dando información para que le soltara pues algún tipo de dinero o de beneficio crematístico, y no consiguió nada. Bueno, pues esas expediciones se fueron produciendo también a lo largo del tiempo, incluso con el padre Menéndez, que habitaba en la zona de Nahuel Huapi, lo mismo. Dice que encuentra también una información que le pasa uno de esos comunicantes, y le dice que esa ciudad existe, y que además el cacique, el rey, se llama Basilio. Claro, cuando investiga, dice, pero ya tenemos más datos. Cuando investiga, se encuentra que esta población era la del Carmen de Patagones, y que el cacique Basilio se llamaba realmente Basilio Villarino, y que era el conocido explorador del Río Negro. O sea, que no tenía nada que ver una cosa con otra, para que veas un poco la confusión, pero también la fascinación que existía por este lugar. Claro, es una fascinación que yo creo que sigue viva, ¿no? Igual que hay gente que sigue haciendo expediciones para buscar el dorado. Hace pocos años, ¿no? La película de Zeta, recordando un poco las aventuras de Fawcett, también hizo regenerar un poco hizo muchos seguidores, ¿no? Reencontrarse con la figura de Fawcett, del coronel Fawcett, y esta ciudad perdida de Zeta. Imagino que con la ciudad de los Césares
lugares habrá sucedido algo parecido, ¿no? Y sigue habiendo investigadores, ¿no?, que ubican aquí, allí, incluso se hacen pequeñas expediciones, ¿no? Porque hay que pensar que son zonas desérticas o son zonas con una selva muy profusa que es muy difícil de encontrar ahí absolutamente nada, ¿no? No, y sobre todo la orografía, ten en cuenta que estamos hablando de los Andes, en fin, hay ciertos lugares que para llegar allí es complicado, pero te da una idea de las distintas ubicaciones y de las distintas descripciones, te da idea la cantidad de nombres que ha recibido, porque nosotros estamos hablando de una forma genérica de la ciudad de los Césares, pero ¿sabes la cantidad de nombres que ha recibido? Y te digo algunos: la ciudad encantada de la Patagonia, la ciudad errante, no me extraña si la ubican en tantos lugares, Sal, la Tule patagónica, la ciudad del Rey Blanco, Trapalanda, que es el nombre que a mí me gusta, Linlin, que sería el reino de Linlin. Fíjate que ya tiene connotaciones asiáticas, ¿no? Por otra parte, la Nueva Jerusalén, Pachapulay, en fin, el nombre de la novela Diogo Silva. Se publicó también otra novela en el año 1938 de Manuel Rojas, que se titulaba así, La ciudad de los Césares, y daba otra teoría. Decía que la ciudad de los Césares la crearon 300 náufragos en la costa de la Patagonia, que eran dirigidos por Fray Francisco de la Ribera, que era el comendador de Burgos. Entonces, bueno, pues ahí quedaron unos cuantos y dijeron, pues venga, vamos a crear una ciudad, y es el argumento de la novela de Manuel Rojas. Así que, claro, ya estamos hablando de una novela del siglo XX. Entonces, esto es lo interesante, la cantidad de nombres que se le ha dado, la cantidad de ubicaciones, la cantidad de descripciones, y que a día de hoy se sigue buscando, y que gracias a esa búsqueda pues han encontrado ciudades, o se han fundado ciudades como Jujuy. Muy curioso el nombre de Jujuy, porque en el fondo se pensaba que esto era una ciudad que era como de jauja, ¿no? Entonces se iba buscando un poco la ciudad de jauja, donde todo era posible, donde, en fin, tú podías cumplir todos tus deseos y todos tus sueños, y mira tú por dónde en esa búsqueda localizan una población, o crean una población que la llaman Jujuy. Bueno, pues, y jauja, por cierto, también existe, ¿no? Pero bueno, era por otro tipo de circunstancia, no tiene nada que ver con esto que estamos comentando. Lo que te quiero decir es que a día de hoy la ciudad de los Césares sigue formando parte de ese arquetipo, de ese imaginario popular, de ese imaginario americano que se ubica, en este caso, en el sur de América, y que tiene un poco las mismas correspondencias o las mismas referencias simbólicas que tendrían las 7 ciudades de Cíbola o la Gran Quivira del norte de América. Tanto una como otra, a día de hoy, sigue estando en esos mapas imposibles, en esos mapas imaginarios. En algunos se la ubica con una precisión, una latitud, una longitud muy concreta, pero mira tú por dónde, como las grandes ciudades fantásticas, se hace invisible para aquel que no se lo merece. Incluso hay una leyenda religiosa que la populariza Oreste Plat, que es uno de los grandes folcloristas de Chile, diciendo que los días de Viernes Santo, fíjate, los días de Viernes Santo sí que se hace visible, ¿sabes? Esto pasa un poco como las ciudades subterráneas o las ciudades que están sumergidas en lagos, y solo se hace visible para aquel que tenga el corazón limpio. Así que, como ves, la variante católica, pues en fin, deja mucho que desear. En este caso se lo podrían haber currado un poco más. Pues fíjate, Jesús, de todos los nombres que has dicho, yo me voy a quedar también con ese Trapalanda, que es tu nombre favorito. Me parece un nombre estupendo para una ciudad mítica, para una ciudad perdida, esa ciudad de los Césares que hemos intentado buscar en este cronovisor junto contigo. Como siempre, Jesús Callejo, una semana más, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.